La literatura del realismo español, en su contexto histórico, nos señala que ésta tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, que comprendió los momentos entre 1850 y 1900. Se considera un movimiento artístico y literario por cuanto la finalidad de este grupo de escritores y de este grupo de autores fue mostrar la realidad cotidiana lo más fielmente posible. Durante el siglo XIX en toda Europa se estaba dando la revolución industrial. Las nuevas industrias estaban concentradas en las ciudades importantes y a estas ciudades acuden los campesinos que querían encontrar empleo en las fábricas. De esta situación surge entonces una nueva clase social que se denominó el proletariado. Este proletariado prontamente se dio cuenta de su función al interior de la sociedad moderna. Por otra parte, la burguesía se fortaleció y concentró en sus manos la propiedad de las industrias, los recursos económicos que provenían de ellas. La burguesía históricamente se ha caracterizado por el espíritu mercantilista y su mentalidad práctica. Ese pragmatismo, esa practicidad para hacer las cosas, impregnó todas las facetas del pensamiento de esa época y sustituyó entonces el idealismo romántico que ya se había dado en la primera mitad del siglo XIX. En el contexto literario encontramos una primera característica: el pueblo quiere verse reflejado en los personajes, así como los escritores románticos, los realistas, también publicaban sus escritos en los periódicos que la gente pues leía cotidianamente. Los diarios competían entre ellos para conseguir los mejores escritores para que estos publicaran en sus páginas. Por primera vez en la historia, el escritor se vuelve un profesional que vive de su trabajo y que tiene que sintonizarse con el gusto de sus clientes. El público es lector. Los lectores cambiaron a lo largo del siglo XIX. En ese momento les gustaban las obras en las que aparecían hombres, mujeres de diversa condición social. A la gente ya no le preocupaba tanto la subjetividad del escritor o el destino adverso, la tragedia, el suicidio, los desamores, sino que les preocupa verse más a sí mismos representados tal cual son ellos en su vida real. Por esto por el arte, la pretensión romántica ya no tiene sentido. Ahora lo importante es el arte para el público. Obviamente el tener esa posibilidad de verse reflejados a sí mismos es una idea que es muy bien recibida por los españoles. La literatura realista tuvo diversas influencias. Algunos consideran que una de las influencias iniciales se encuentra en la novela picaresca, en la obra del mismo Francisco de Quevedo. Pero pues tenemos también autores como Honorato de Balzac, como Gustavo Flaubert, como Stendhal y como Zola, que dieron una referencia muy importante para que los autores españoles pudieran concentrarse y hacer sus obras. Se recibió también influencia de autores como Charles Dickens y como Tolstoy. Este último, Dostoyevsky y Tolstoy, influyeron en la orientación espiritualista que le dieron a sus escritos. Las características generales nos muestran que los autores tomaron de la realidad cotidiana los temas fundamentales para sus obras. Ya no, como se los ha mencionado anteriormente, ya no
interesa el mundo interior y subjetivo del autor, sino el entorno familiar y social de los personajes. Se da un gusto por lo verosímil, es decir, por lo real, por lo objetivo. Se hizo imposible la realización de una literatura fantástica. Los personajes del realismo eran fiel reflejo de la sociedad del momento. La otra característica, el interés por el entorno, motivó a los escritores a escribir descripciones bien exhaustivas sobre los personajes, el ambiente, las costumbres, los objetos de la casa. Se persiguió un fin didáctico. A través de esa descripción de la realidad se presentaban los defectos de la sociedad con el objeto de propiciar los cambios sociales necesarios para superarlos. El estilo sobrio del lenguaje fue un medio eficaz y de gran precisión para reflejar esa sociedad tal como es. Les llevó a reproducir una habla cotidiana, diaria, de todos los días, con sus variedades sociales y regionales. Se da por lo mismo un estilo sobrio del lenguaje sin tantos aditamentos y se da necesariamente para presentar todas estas ideas una actitud objetivista. Esta actitud significa que se deja totalmente de plano la parte subjetiva, emocional, de sentimientos de los autores para darle cabida a lo totalmente evidente y perceptible por los sentidos. En cuanto a los géneros literarios, el género destacado es la narrativa, debido a las características del realismo. Esta forma es la que pues, mejor se adaptaba para mostrar ese mundo real, esa forma de vivir, la intimidad de los personajes, intimidad pero no subjetiva. Se da también pues un teatro que es un teatro ligero, de carácter popular, dedicado al público masivo. Es importante que durante esta época es muy destacada la zarzuela, que es un género teatral que combina los diálogos hablados con los diálogos cantados y ha sido pues uno de los géneros que más ha trascendido a lo largo de la historia. Dentro de los autores destacados encontramos a Benito Pérez Galdós, autor que ustedes ya conocen, ya han podido leer sobre él. Es la persona que trabajó con una tendencia literaria importante, tuvo una preocupación por hacer innovaciones en su narrativa, de tal manera que hizo que el narrador ya no interviniera tanto, logró que sus personajes fueran independientes, se logró que la novela que él producía tuviera diálogos, que cada personaje pues tiene su propia identidad, emplea también monólogos para reflejar como esa parte de las obsesiones mismas que tenían los personajes. Otro autor destacado es Juan Valera. Este señor tuvo un punto de vista idealizado de alguna manera en cuanto a que la obra de arte tenía que mostrarse como un objeto de belleza único. Rechazaba la novela al servicio de una idea y se opuso firmemente a que la novela diera cabida a lo feo y lo perverso. Censuró en alguna medida el romanticismo, al realismo y al naturalismo, pero en cuanto a esa parte de mostrar como lo feo, lo sucio que podía tener una sociedad en el entorno, pero sí mostraba muchas de las ideas como poco bien habidas que se daban dentro de la sociedad. Y Leopoldo Alas Clarín
fue un periodista. Junto a Benito Pérez, está considerado como uno de los mejores novelistas del siglo XIX. Este señor fue un periodista y tuvo una particularidad en cuanto a su novela, eh, presentándola como una representación fiel y objetiva de la realidad que lo rodea.